A Eh, Gaby solo su nombre, ¿no? sí, bueno, vamos a empezar. eh, en el 2021 con toda la actitud, con ganas de estar mejor para, para sobrevivir al encierro, ¿no? Hay dos objetivos importantísimos, que es sobrevivir, ¿no? Estar físicamente bien, y si nos enfermamos, hacer lo mejor que podamos para salir. Y si no nos enfermamos, pues cuidarnos para cuidar a otros y no volvernos locos en este encierro y no volvernos locos con los niños en casa y ver qué hacer para motivarnos a nosotros y motivar a nuestros hijos y a nuestra familia, porque a veces está pasando que los adolescentes están hartos ya de no ver a sus amigos, eh, deprimidos, en las familias está habiendo más alcohol, está habiendo más violencia. Entonces, bueno, nos vamos a inspirar en los meros sobrevivientes de los encierros, ¿no? Y esos son los que vivieron en los campos de concentración y que después pudieron hacer libros y estudios de lo que les pasó y de la gente que sí sobrevivía, qué pasó, y la gente que se desesperó y hacía tonteras y acabó muriendo, qué hacían. Entonces, para aprender de ellos, vamos a leer el libro del hombre en búsqueda del sentido de Víctor Frank y vamos a meditar. Entonces voy a compartirles la pantalla para meditar. Déjenme eh, hacerlo aquí. Aquí estamos. Compartir. Mm, Muy bien, vamos. Voy a regresar ya a las instrucciones y a decirles que vamos a respirar y vamos a concentrarnos solamente en el círculo de abajo y en las plantitas y tratar de no pensar, solo fijarnos cómo estoy respirando como el círculo de abajo. Este de aquí. Ok, yo voy a respirar para que nos lo desconecte la cosa. Ahí
Me imagino que ahí me veo. Y bueno, debo confesar cómo me fue a mí con la meditación. Me imagino que ya vieron cómo me fue, que empezaba a pensar, ay, ¿qué tal que los demás están viendo, no están viendo el círculo? ¿Y qué tal que no sé qué? Y pum, vale, que se cerraron las puertas. Háganme así si me veo, si me oigo. Perfecto. Se me conectaron, se me cerraron las puertas, nunca me había pasado porque siempre lo hago yo sola y entonces me puedo concentrar y entre más me concentraba, pero claramente estaba pensando en circulito, 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 circulito. Y mientras más pensaba, más se me cerraban las puertas, entonces me empecé a agobiar de que a todas no estar dando el ancho de la meditación. Entonces, hoy fue un claro ejemplo de lo que no se debe de hacer. Pero bueno, la idea es que vayamos haciendo 3 minutos de meditación. Les paso mi tip. Yo cuando cerré los ojos y solo pensaba en los circulitos, entonces fue cuando pude abrir las puertas. Porque cuando estaba viendo que se cerraban las puertas, solo pensaba, ¡ay, en la torre se cerraron las puertas! Entonces, bueno, voy a poner ahora, antes de pasar a otra cosa, si alguien quiere comentarnos cómo les fue a ustedes meditando, nomás que acuérdense que tienen su micrófono apagado para que le prendan y nos digan. Pues yo igual cuando se cerraba la puerta dije, no estoy concentrada. Y sí, estaba pensando en otras cosas y ya cuando iba, nada más lo único que vi fue así como, después del círculo, una silueta. Yo creo el reflejo de mi silueta y de ahí ya no me moví. Ya como que me concentraba que estaba, como si estuviera viéndome con otra persona. Así me sentí. ¿Y eso te funcionó? Sí, porque dejé de pensar o sea, se venían ideas y como que decía, me está viendo y en un momento ya, cuando se abrieron las puertas también como que dije, ya pude. Claro. Aunque no. Sí, y así fue, ¿no? Y bueno, qué estrés, ¿no? ¿A ti, Juana, Pollo, Marilo, cómo les fue? A mí me fue mal, no me pude concentrar, siempre en mi mente se me venían imágenes de la comida, de que estaba yo dormida, de que
No, yo sí no pude concentrarme. Ujú. Sí, se nota que no hemos practicado, ¿no? Sí, creo que sí. No, yo sí no Sí, pude esta vez. A mí y me te cuento, pasó, no, ajá, dame un no, segundo, te cuento, Juana, que sí. cuando uno se queda dormida es cuando más en buena actitud estamos. A veces uno se puede quedar dormido, pero si te acuerdas dormida es que te relajaste y que realmente buscamos el objetivo de no estar pensando, ¿no? Sí, Porque no, cuando uno yo no. está a dale, y dale, y dale, no se queda dormido. Sí, Ah, yo claramente estamos, híjole, se nos está olvidando, por eso dije que vamos a practicar con el jueguito diferentes. Hay uno de un árbol que les va a gustar, a ver si lo vamos haciendo. Pollo, ¿qué No, es dijiste? que yo me estaba preocupando por ti. También, o sea, en lugar de estar también concentrada, decía, a ver, cierro los ojos y me vale si se abren o se cierran las puertas y yo me ocupo de mi propia meditación, pero no Claro. podía porque decía, chin, Mari está viendo otra cosa y no está pudiendo y quién sabe qué, y entonces me dio mucho trabajo porque estaba preocupada porque tú no estabas pudiendo. Y lo peor del caso es que no estaba viendo ninguna cosa, estaba grandotota la pantalla y solo veía los círculos, pero entonces nunca me había pasado, o sea, me había pasado a veces cuando yo estoy sola, pero en esta puso según yo la que puedo. Entonces, bueno, qué lío. Pero sí, sí es fácil que la mente haga changadas, ¿no? Y es muy importante que la mente le digamos no para allá, sí para allá, ¿no? Porque se nos ve en automático. Y claro, ahorita con el estrés y tantas complicaciones de la vida, pues se nos va en automático. Entonces tenemos que volver a practicar, meditar aunque sea 3 minutos. Y quería por eso incluirlo en nuestro video de la escuela para padres de cada semana para que todo el mundo se acuerde de meditar, porque el tapping casi siempre lo hicimos nosotras solas y luego subíamos el resto del trabajo y hemos visto en todos los años que el pedacito de meditación nos hace la diferencia en el día, aunque sea solo los martes. Gracias, Pollito, por preocuparte por mí. ¿Y a ti, Marilu? No, bueno, yo estaba preocupada porque Mari Carmen ya dejó de respirar normal porque ya se cerraron las puertas. Y pensé, nos está viendo. Yo dije, no estoy respirando al ritmo del círculo. Y luego mi gato se cruzó. Dije, quítate de aquí. Entonces yo abría cuando respiraba profundo y cerraba. Y ahí me fui concentrando. Pero me ganó el tiempo. No se pudo. Entonces A yo lo dije, mejor no, ya sí. No dije, sabemos ya. porque la conectada Ajá. soy yo, pero a lo mejor Sí, sí. sí, pero dije, es que si no, o sea, empecé a abrir y a cerrar los dedos porque pensando en que nos veías. Dije, si ella está viendo cómo estamos nosotros y no vamos al par, se va a desconectar. Y harta. Le cerré las puertas. Oigan, qué buena noticia que todo el mundo estamos empezando en sus marcas listos fuera, literal, como si estuviéramos en enero. Entonces, bueno, la buena noticia es que ya tenemos el jueguito de nuevo que lo usábamos tanto en la escuela y que está bien portátil y que en cuanto regresemos todo el mundo a meditar con el juego, pero no lo vamos a necesitar porque lo vamos a saber hacer nosotros, pero vamos a seguirle, ¿no? Bueno, entonces, Pollo, vamos a oír El hombre en busca del sentido. Voy a compartir una pantalla para que esto de que solo me vean a mí está de flojera. Una que me encontré. A ver. Esta, ¿no? Lo que pasa es que se ve como, bueno, se vea como se vea. Esto es lo que vamos a compartir. Pollo, yo me voy a poner en silencio para que tú te escuches y vamos a oírte. Bueno, primero que nada también, la que quiere interrumpir se vale para preguntar y todo, como si estuviéramos en la escuela. Entonces, voy a empezar con el prefacio, que dice así: el doctor Frankl, psiquiatra y escritor, suele preguntar a sus pacientes aquejados de múltiples padecimientos más o menos importantes: ¿por qué no se suicida usted? Y muchas veces de las respuestas se extrae una orientación para la psicoterapia a aplicar. A lo que le ata la vida son los hijos, al otro un talento, una habilidad sin explotar, a un tercero quizás solo unos cuantos recuerdos que merece la pena rescatar del olvido.
Tejer estas tenues hebras de vidas rotas en una urdimbre firme, coherente, significativa y responsable es el objeto con que se enfrenta la logoterapia, que es la versión original del Dr. Frankl del moderno análisis existencial. En esta obra, el Dr. Frankl explica la experiencia que le llevó al descubrimiento de la logoterapia. Prisionero durante mucho tiempo en los bestiales campos de concentración, él mismo sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda. Sus padres, su hermano, incluso su esposa, murieron en los campos de concentración o fueron enviados a las cámaras de gas, de tal suerte que, salvo una hermana, todos perecieron. ¿Cómo pudo él, con todo lo que había perdido, que había visto destruir todo lo que valía la pena, que padeció hambre, frío, brutalidades sin fin, que tantas veces estuvo a punto del exterminio, cómo pudo aceptar que la vida fuera digna de vivirla? El psiquiatra, que personalmente ha tenido que enfrentarse a tales rigores, merece que se le escuche, pues nadie como él para juzgar nuestra condición humana sabia y compasivamente. Las palabras del Dr. Frank tienen un tono profundamente honesto, pues se basan en experiencias demasiado hondas para ser falsas. Dado el cargo que hoy ocupa en la Facultad de Medicina de Viena y el renombre que han alcanzado las clínicas de logoterapia, tomando como modelo su famosa Policlínica Neurológica de Viena, lo que el Dr. Frankl tiene que decir adquiere todavía mayor prestigio. Es difícil no caer en la tentación de comparar la forma en que el Dr. Frankl tiene que enfocar la teoría y la terapia con la obra de su predecesor, Sigmund Freud. Ambos doctores se aplican primordialmente a estudiar la naturaleza y cura de las neurosis. Para Freud, la raíz de esta angustiosa enfermedad está en la ansiedad, que se fundamenta en motivos conflictivos e inconscientes. Frank diferencia varias formas de neurosis y descubre el origen de alguna de ellas, la neurosis nógena, en la incapacidad del paciente para encontrar significación y sentido de responsabilidad a la propia existencia. Freud pone de relieve la frustración de la vida sexual. Para Frank, la frustración está en la voluntad intencional. Se da en la Europa actual una marcada tendencia a alejarse de Freud y una aceptación muy extendida del análisis existencial que toma distintas formas más o menos afines, siendo una de ellas la escuela de logoterapia. Es característico del abierto talante de Frank el no repudiar a Freud, más bien construye sobre sus aportaciones. Tampoco se enfrenta a las demás modalidades de la terapia existencial, sino que celebra gustoso su parentesco con ellas. El presente relato, aun siendo breve, está elaborado con arte y garra. Yo lo he leído 2 veces de un tirón, incapaz de desprenderme de su hechizo. En alguna parte hacia la mitad del libro, Frankl presenta su propia filosofía de la logoterapia. Lo hace como sin solución de continuidad y tan quedamente que solo cuando ha terminado el libro el lector se percata de que está ante un ensayo profundo y no ante un relato más forzosamente sobre campos de concentración. Es mucho lo que el lector aprende de este fragmento autobiográfico. Aprende lo que hace un ser humano cuando de pronto se da cuenta de que no tiene nada que perder, excepto su ridícula vida desnuda. La descripción que hace Frank de la mezcla de emociones y apatía que se agolpan en la mente es impresionante. Lo primero que acude en nuestro auxilio es una curiosidad fría y despegada por nuestro propio destino. A continuación y con toda rapidez se urden las estrategias para salvar lo que resta de vida, aun cuando las oportunidades de sobrevivir sean mínimas. El hambre, la humillación y la sorda cólera ante la injusticia se hacen tolerables a través de las imágenes entrañables de las personas amadas, de la religión, de un tenaz sentido del humor e incluso de un vislumbrar la belleza estimulante de la naturaleza, un árbol, una puesta de sol. Pero estos momentos de alivio no determinan la voluntad de vivir si es que no contribuyen a aumentar en el prisionero la noción de lo insensato de su sufrimiento.
Y es en este punto donde encontramos el tema central del existencialismo. Vivir es sufrir. Sobrevivir es hallarle sentido al sufrimiento. Si la vida tiene algún objeto, este no puede ser otro que el de sufrir y morir, pero nadie puede decirle a nadie en qué consiste este objeto. Cada uno debe hallarlo por sí mismo y aceptar la responsabilidad que su respuesta le dicta. Si triunfa en el empeño, seguirá desarrollándose a pesar de todas las indignidades. Frank gusta citar a Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir, encontrará casi siempre el cómo. En el campo de concentración, todas las circunstancias conspiran para conseguir que el prisionero pierda sus asideros. Todas las metas de la vida familiar han sido arrancadas de cuajo. Lo único que resta es la última de las libertades humanas, la capacidad de elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Esta última libertad, admitida tanto por los antiguos estoicos como por los modernos existencialistas, adquiere una vívida significación en el relato de Frank. Los prisioneros no eran más que hombres normales y corrientes, pero algunos de ellos, al elegir ser dignos de su sufrimiento, atestiguan la capacidad humana para elevarse por encima de su aparente destino. Como psicoterapeuta que es, el autor quiere saber cómo se puede ayudar al hombre a alcanzar esta capacidad tan diferenciadoramente humana, por otra parte. ¿Cómo puede uno despertar en un paciente el sentimiento de que tiene la responsabilidad de vivir, por muy adversas que se presenten las circunstancias? Frankl nos da cumplida cuenta de una sesión de terapia colectiva que mantuvo con sus compañeros de prisión. A petición del editor, el doctor Frankl ha añadido a su autobiografía una breve pero explícita exposición de los principios básicos de la logoterapia. Hasta ahora casi todas las publicaciones de esta tercera escuela vienesa de psicoterapia son sus predecesoras, las escuelas de Freud y Adler. Se han editado preferentemente en alemán, de modo que el lector acogerá con agrado este suplemento del doctor Frankl a su relato personal. A diferencia de otros existencialistas europeos, Frank no es pesimista ni antirreligioso, antes al contrario. Para ser un autor que se enfrenta de lleno a la omnipresencia del sufrimiento y a las fuerzas del mal, adopta un punto de vista sorprendentemente esperanzador sobre la capacidad humana de trascender sus dificultades y descubrir la verdad conveniente y orientadora. Recomiendo calurosamente esta pequeña obrita por ser una joya de la narrativa dramática centrada en torno al más profundo de los problemas humanos. Su mérito es tanto literario como filosófico y ofrece una precisa introducción al movimiento psicológico más importante de nuestro tiempo. Gordon W. Allport. Gordon W. Allport es el que escribe este prefacio. Es un antiguo profesor de psicología de la Universidad de Harvard. Fue uno de los escritores y docentes más prestigiosos de los Estados Unidos. Publicó numerosas obras originales sobre psicología y fue director del Journal of Abnormal and Social Psychology. Precisamente a través de la labor pionera del profesor Allport, la trascendental teoría del Dr. Frank se ha introducido en aquel país. Más aún, tiene el interés que ha despertado la logoterapia, ha crecido a pasos agigantados debido en parte a su reputación. Bueno, ya entramos al libro de lleno, a Frank. Primera parte, un psicólogo en un campo de concentración. O yo. Es 1:15, nomás para que sea hasta donde llegues. Ajá. Un poquito. Ahora. Sí, son 4 hojitas, entonces está muy bien, 3. Un psicólogo en un campo de concentración. No se trata, por lo tanto, de un relato de hechos y sucesos, sino de experiencias personales. Experiencias que millones de seres humanos han sufrido una y otra vez. Es la historia íntima de un campo de concentración contada por uno de sus supervivientes. No se ocupa de los grandes horrores que ya han sido suficiente y prolijamente descritos, aunque no siempre y no todos los hayan creído, sino que cuenta esa otra multitud de pequeños tormentos.
En otras palabras, pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo incidía la vida diaria de un campo de concentración en la mente de un prisionero medio? Muchos de los sucesos que aquí se describen no tuvieron lugar en los grandes y famosos campos, sino en los más pequeños, que es donde se produjo la mayor experiencia de exterminio. Tampoco es un libro sobre el sufrimiento y la muerte de grandes héroes y mártires, ni sobre los preeminentes capos, prisioneros que actuaban como especie de administradores y tenían privilegios especiales, o los prisioneros de renombre. Es decir, no se refiere tanto a los sufrimientos de los poderosos cuanto a los sacrificios, crucifixión y muerte de la gran legión de víctimas desconocidas y olvidadas, pues era a estos prisioneros normales y corrientes, que no llevaban ninguna marca distintiva en sus mangas, a quienes los capos realmente despreciaban. Mientras estos prisioneros comunes tenían un poco o nada que llevarse a la boca, los capos no padecían nunca hambre. De hecho, muchos de estos capos lo pasaron mucho mejor en los campos que en toda su vida, y muy a menudo eran más duros con los prisioneros que los propios guardias, y les golpeaban con mayor crueldad que los hombres de la SS. Claro está que los capos se elegían de entre aquellos prisioneros cuyo carácter hacía suponer que serían los indicados para tales procedimientos, y si no cumplían con lo que se esperaba de ellos, inmediatamente se les degradaba. Pronto se fueron pareciendo tanto a los miembros de la SS, perspectiva psicológica similar. Selección activa y pasiva. Es muy fácil para el que no ha estado nunca en un campo de concentración hacerse una idea equivocada de la vida en él, idea en la que la piedad y simpatía aparecen mezcladas, sobre todo al no conocer prácticamente nada de la dura lucha por la existencia, que precisamente en los campos más pequeños se libraba entre los prisioneros, del combate inexorable por el pan de cada día y por la propia vida, por el bien de uno mismo y por la propia vida, por el bien de uno mismo y por el de un buen amigo. Pongamos, por ejemplo, las veces en que oficialmente se anunciaba que se iba a trasladar a unos cuantos prisioneros a un campo de concentración, pero no era muy difícil adivinar que el destino final de todos ellos sería sin duda la cámara de gas. Se seleccionaba a los más enfermos o agotados, incapaces de trabajar, y se les enviaba a algunos de los campos centrales equipados con cámaras de gas y crematorios. El proceso de selección era la señal para una abierta lucha entre los compañeros o entre un grupo contra otro. Lo único que importaba es que el nombre de uno o el del amigo fuera tachado de la lista de las víctimas, aunque todos sabían que por cada hombre que se salvaba se condenaba a otro. En cada traslado tenía que haber un número determinado de pasajeros. Quien fuera no importaba tanto, puesto que cada uno de ellos no era más que un número, y así era como constaba en las listas. Al entrar en el campo se les quitaban todos los documentos y objetos personales. Al menos este era el método seguido en Auschwitz. Por consiguiente, cada prisionero tenía la oportunidad de adoptar un nombre o una profesión falsos, y lo cierto es que por varias razones muchos lo hacían. A las autoridades lo único que les importaba eran los números de los prisioneros. Muchas veces estos números se tatuaban en la piel, y además había que llevarlos cosidos en determinada parte de los pantalones, de la chaqueta o del abrigo. A ningún guardián que quisiera llevar una queja sobre un prisionero, casi siempre por pereza, entre comillas, se le hubiera ocurrido nunca preguntarle su nombre. No tenía más que echar una ojeada al número, y cómo temíamos esas miradas por las posibles consecuencias, y anotarlo en su libreta. Volvamos al convoy a punto de partir. No había tiempo para consideraciones morales o éticas, ni tampoco el deseo de hacerlas. Un solo pensamiento animaba a los prisioneros: mantenerse con vida para volver con la familia que los esperaba en casa y salvar a sus amigos. Por consiguiente, no dudaban ni un momento en arreglar las cosas para que otro prisionero, otro número, ocupara su puesto en la expedición. De lo expuesto hasta ahora se desprende que el proceso para seleccionar a los capos era de tipo negativo. Para este trabajo se elegía únicamente a los más brutales, aunque había algunas felices excepciones. Además de la selección de los capos, que corría a cargo de la SS y que era de tipo activo,
Se daba una especie de proceso continuado de autoselección pasiva entre todos los prisioneros. Por lo general, solo se mantenían vivos aquellos prisioneros que tras varios años de dar tumbos de campo en campo, habían perdido todos sus escrúpulos en la lucha por la existencia. Los que estaban dispuestos a recurrir a cualquier medio, fuera honrado de otro tipo, incluidos la fuerza bruta, el robo, la traición o lo que fuera con tal de salvarse. Los que hemos vuelto de allí gracias a multitud de casualidades fortuitas o milagros, como cada cual prefiera llamarlos, lo sabemos bien. Los mejores de entre nosotros no regresaron. El informe del prisionero número 119.104, ensayo psicológico. Este relato trata de mis experiencias como prisionero común, pues es importante que diga, no sin orgullo, que yo no estuve trabajando en el campo como psiquiatra, ni siquiera como médico, excepto en las últimas semanas. Unos pocos de mis colegas fueron lo bastante afortunados como para estar empleados en los rudimentarios puestos de primeros auxilios, aplicando vendajes hechos de tiras de papel de desecho. Yo era un prisionero más, el número 119.104. La mayor parte del tiempo estuve cavando y tendiendo traviesas para el ferrocarril. En una ocasión, mi trabajo consistió en cavar un túnel sin ayuda para colocar una cañería bajo una carretera. Este hecho no quedó sin recompensa y así justamente antes de las Navidades de 1944 me encontré con el regalo de los llamados cupones de premio, entre comillas, de parte de la empresa constructora a la que prácticamente habíamos sido vendidos como esclavos. La empresa pagaba a las autoridades del campo un precio fijo por día y por prisionero. Los cupones costaban a la empresa 50 pfennig cada uno y podía canjearse por 6 cigarrillos, muchas veces varias semanas después, si bien a menudo perdían su validez. Me convertí así en el orgulloso propietario de 2 cupones por valor de 12 cigarrillos, aunque lo más importante era que los cigarrillos se podían cambiar por 12 raciones de sopa, y esta sopa podía ser un verdadero respiro frente a la inanición durante 2 semanas. El privilegio de fumar cigarrillos le estaba reservado a los capos, que tenían asegurada su cuota semanal de cupones. O quizá al prisionero que trabajaba como capataz en un almacén o en un taller y recibía cigarrillos a cambio de realizar tareas peligrosas. Las únicas excepciones eran las de aquellos que habían perdido la voluntad de vivir y querían disfrutar, entre comillas, de sus últimos días. De modo que cuando veíamos a un camarada fumar sus propios cigarrillos en vez de cambiarlos por alimentos, ya sabíamos que había renunciado a confiar en su fuerza para seguir adelante y que una vez perdida la voluntad de vivir, rara vez se recobraba. Lo que realmente importa ahora es determinar el verdadero sentido de esta empresa. Muchos recuentos y datos sobre los campos de concentración ya están en los archivos. En esta ocasión, los hechos se consideran significativos en cuanto formen parte de la experiencia humana. Lo que este ensayo intenta describir es la naturaleza exacta de dichas experiencias. Para los que estuvieron internados en aquellos campos, se trata de explicar estas experiencias a la luz de los actuales conocimientos, y a los que nunca estuvieron dentro puede ayudarles a aprender y sobre todo a entender las experiencias por las que atravesaron ese porcentaje excesivamente reducido de los prisioneros supervivientes y su peculiar y desde el punto de vista de la psicología totalmente nueva actitud frente a la vida. Estos antiguos prisioneros suelen decir, no nos gusta hablar de nuestras experiencias. Los que estuvieron dentro no necesitan de estas explicaciones y los demás no entenderían ni cómo nos sentimos entonces, ni cómo nos sentimos ahora. Es difícil intentar una presentación metódica del tema, ya que la psicología exige un cierto distanciamiento científico, pero es que el hombre que hace sus observaciones mientras está prisionero puede tener ese distanciamiento necesario. Solo los que son ajenos al caso pueden garantizarlo,
pero es mucha su lejanía para que lo que puedan decir sea realmente válido. Únicamente el que ha estado dentro sabe lo que pasó, aunque sus juicios tal vez no sean del todo objetivos y sus estimaciones sean quizá desproporcionadas al faltarle ese distanciamiento. Es preciso hacer lo imposible para no caer en la parcialidad personal, y esta es la gran dificultad que encierra este tipo de obras. A veces se hará necesario tener valor para contar experiencias muy íntimas. El auténtico peligro de un ensayo psicológico de este tipo no estriba en la posibilidad de que reciba un tono personal, sino en que reciba un tinte tendencioso. Dejaré a otros la tarea de decantar hasta la impersonalidad los contenidos de este libro, al objeto de obtener teorías objetivas a partir de experiencias subjetivas que puedan suponer una aportación a la psicología o psicopatología de la vida en cautiverio, investigada después de la Primera Guerra Mundial, y que nos hizo conocer el síndrome de la enfermedad de la alambrada de púas, entre comillas. Debemos a la Segunda Guerra Mundial el haber enriquecido nuestros conocimientos sobre la psicopatología de las masas. Si puedo citar esta variante de la conocida frase que es el título de un libro de Le Bon. Al regalarnos la guerra de nervios y la vivencia única e inolvidable de los campos de concentración. Llegado a este punto, desearía hacer una observación. En un principio traté de escribir este libro de manera anónima, utilizando tan solo mi número de prisionero. A ello me impulsó mi aversión al exhibicionismo. Una vez terminado el manuscrito, comprendí que el anonimato le haría perder la mitad de su valor, ya que decidí expresar mis convicciones con franqueza y por esta razón me abstuve de suprimir algunos de los pasajes, venciendo incluso mi desagrado hacia el exhibicionismo. Aquí se acaba el capítulo. Gracias, Poi. Lo primero que se me ocurre es, si nos lo mandas, Pollo, lo tienes en PDF, ¿no? No sé si No. nos lo puedes mandar para que lo tengamos. No lo tengo en PDF, pero lo busco a ver si está y lo mando. Porque a lo mejor estaría bien que lo pongamos tanto en el para grupo poder seguir la como lectura, aquí. ¿verdad? Como que, y además es un libro que está muy puesto Sí, donde sea, seguramente ¿no? Si debe lo encuentras estar y si en no me PDF. dices. Ok, tenemos 3 minutitos y entonces va a ser una tarea. Yo anoté lo siguiente: la capacidad de elegir la actitud. Y vamos a descubrirla conforme pasen las semanas de la lectura, porque es importante, eso es lo que ponen en el prólogo, ¿no? La diferencia entre tu actitud y de buena onda o tu actitud que ya se tiró, ¿no? Me llama mucho la atención pelear entre bandos solo para salvarte. Y me recuerda cómo estamos, me recuerda cómo somos capaces de lo que sea con tal de conseguir un tanque de oxígeno, cómo hay colas, cómo hay tranzas, cómo hay quien revende a precios bárbaros, cómo hay todo esto que está pasando, ¿no? Pero también los bandos de decir, desde políticamente, ¿no? Los de un partido contra los de otro, o como dice el peje, los fifís contra los chairos contra los fifís. ¿Cómo estamos la familia esta contra la familia tal, la familia del esposo contra la familia de la esposa? Los chamos contra los papás contra los chavos, porque no pelear entre bandos y no dudaban en aventar al otro. Me gustaría que cada quien se haga una lista de las cosas que estoy haciendo. Si no estoy peleando, si estoy peleando, la lista de por qué estoy peleando, ¿es un bando? ¿Es válido? O me estoy subiendo a un ring que no debiera subirme porque alguien más lo dice. Y si no estoy peleando,
¿en dónde puedo azuzar un bando? ¿En dónde puedo darle cuerda a alguien y hacerle así al anafre para que se prenda? Y dice que él no era más que una persona, ¿no? Cuando se ganó los 2 vales de cigarros. No era el psiquiatra ni era el doctor, era más que una persona. Y así estamos todos, ¿no? Nomás no tenemos títulos, solo somos estos que queremos sobrevivir y queremos que nuestras familias estén bien y la gente y nuestros seres queridos sobrevivan. Entonces, bueno, vamos a portarnos como solo una persona, desde ahí lo vamos a ver. Muy importante, casi que en fosforescente, pegarlo en la pared, que diga la voluntad de vivir. Este hombre dice, los que perdían la voluntad de vivir ya sabían que casi que se iban a suicidar o iban a fumarse, fumaban su último cigarrito porque o se iban a suicidar o ya se iban a dejar ir sin luchar internamente. Entonces, muy importante, ¿qué me mantiene la voluntad de vivir? Ahí hace esa pregunta tan dura, ¿no? ¿Por qué no te suicidas? ¡Wow! ¡Qué terapeuta tan valiente! Yo no me atrevo a decirle eso a una persona y digo, donde le dé la idea. Pero vamos a pensar así, vamos a seguir el libro. ¿Por qué? ¿Qué me mantiene? ¿Por qué no me ha salido a ser covidiota y contagiarme de todo? ¿Qué me mantiene? ¿Por qué no me he suicidado a pesar de estar horrible? ¿Qué me mantiene? ¿Qué son las cosas importantes para mí que me mantienen? Y eso lo vamos a tener en una lista súper especial, que la tengamos a la vista de esa es mi voluntad de vivir. Y pues ya es casi la hora, ¿no? Nos tenemos que ir. Hoy tuvimos poca clase, pero la siguiente vez nos vemos la siguiente semana y seguimos con este trabajo. Primero meditamos y nos aplacamos para luego poder estar. Obviamente la tarea es inflar el globo y desinflar el globo de nuestra panza o respirar como los circulitos. Solo pensar en el circulito, solo pensar en el globo, o solo pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6, desinflo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inflo, o sea, solo número, respiración, globito. Y bueno, pues creo que eso es, ¿no? Hasta eso es todo. Voy a apagar el video.